Ven Producciones presenta Volando con. Ok. ¿Te pintaste los labios? No. No sé ni dónde está. Tan bonito, chica, Acá tan lo vi. bonito. Ok, listo, lo voy a dar así. 3, 2, 1. ¿Tu mamá no está por ahí? No, no está, anda dejando a mi hermana. Sí, es que ¿Tu mi hermana? hermana andaba aquí. Sí. Ah, ok. Quería entrevistar a tu mamá también. 3, 2, 1. Hola, hola, hola. Muy buena tarde. 4:13 hora italiana. Deduzco que debe ser 8 y tanto de la mañana, donde vamos a hacer la entrevista ahorita, que ya le vamos a decir dónde es la entrevista. Hoy tengo conmigo a una muchacha joven de Costa Rica, de un pueblo llamado Copabuena, un pueblo hermoso, bello, precioso. ¿Ok? Y tengo a la primera tica en ser la primera mujer costarricense en volar un 747. Hoy está conmigo Andrea Stroh, una hermosa mujer, fuera, dentro de la hermosa Costa Rica. Primera entrevista que tenemos de Costa Rica. Así que esperemos que, bueno, lleguen muchas más entrevistas de Costa Rica. Y ella ha pasado toda su fase de simulador para entrar como primer oficial en 747. Vamos a averiguar, ¿okay?, cuál es la línea donde va a volar, y vamos a averiguar cómo esta hermosa, bella y preciosa tica hizo para llegar ahí. Andrea, te regalo una buena tarde italiana, hermosa, bella y preciosa. Buonasera. Te quedaron bonitos los labios, te quedaron bonitos. Gracias, ¿Oíste? gracias. Lo que pasa es que ¿Cómo cuando nos estás? conectamos se estaba poniendo hermosa, pero ya la mujer de Me por estaba sí, maquillando, estaba la maquillando. mujer natural de por sí es hermosa. Andrea, Muchas gracias. hoy pásate tú al lado de comandante en este Airbus 380. Yo me zampo para allá, para el puesto de primer oficial, y quiero que tú seas la comandante de este vuelo. Queremos que nos cuente tu historia aeronáutica desde su principio hasta el día de hoy. Mi amor, bienvenido a Volando con. Esta es tu casa y el mando del avión es tuyo. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar acá y saludos a todos los que están viendo en este momento. Bueno, me llamo Andrea, soy de Costa Rica. Nací en San José, que es la capital de Costa Rica, pero fueron por cuestiones de la vida, ¿verdad? Mi mamá andaba ahí visitando unas primas y ya estaba a punto de dar a luz, y entonces nací ahí en San José. Mi mamá no andaba nada de ropa, tenía un primito recién nacido, entonces cuando me sacaron del hospital salí con ropa de hombre, imagínense. Nos fuimos a vivir a la zona sur del país, en Cantón de Cotobruz. El pueblo se llama Copabuena, con doble O, y ahí viví y crecí toda mi vida. Siempre me gustó la aviación, siempre me gustó como viajar, se me da mucha la facilidad de los idiomas. Estuve aprendiendo italiano, por cierto. Hay un pueblito muy cerca de donde yo crecí que se llama San Vito, y hay mucho italiano ahí, entonces me gustaban como los idiomas, las culturas, la gente de otros lados, ver cómo viven en otros países. Entonces siempre tuve como esa espinita de andar conociendo y viajando. Eh, pero bueno, ahí murió el sueño, ¿verdad? Fue como que me gustó, pero ahí mismo murió. Y yo seguí en el colegio,
cuando me gradué del colegio no estaba segura qué quería estudiar. Acá en Costa Rica las oportunidades de aviación son un poco limitadas porque no tenemos aerolíneas, no tenemos como mucha oportunidad de mercado acá. Entonces, me pareció algo muy imposible. Igual mi familia no era de cuna de oro, ¿verdad? No teníamos plata como para estudiar eso. Entonces, bueno, yo decidí tomar un año sabático para pensar qué quería estudiar, y mientras estaba pensando qué quería estudiar, seguía adelantando, digamos, los créditos generales mientras pensaba, ¿verdad? Decidí estudiar enfermería y estudié en una universidad adventista. Al principio conocí mucha gente, la universidad era centroamericana, entonces, digamos, toda la gente de Centroamérica y de otros países llegaban acá a Costa Rica. Igual con eso de las culturas conocí muchísima gente y yo dije, ay no, lo que quiero es viajar. Empecé a hacer campos clínicos, y ya cuando llegué a los campos clínicos en sí me di cuenta que a mí lo que me gustaba era como la parte del conocimiento en enfermería, ir a clases, ver cómo se desarrollan las enfermedades, los tratamientos, como esa área de la ciencia, pero en sí no me gustaba como ir al hospital a hacer prácticas. Entonces ahí fue donde tomé la decisión de desistir con todo esto de la enfermería y decidí venirme a los Estados Unidos cuando tenía 21 años, en el 2014. Seguí con enfermería cuando llegué a Estados Unidos porque pensé que tal vez el cambio de país iba a ser como un poco diferente, la enfermería iba a ser diferente, pero ya estando en Estados Unidos me di cuenta que no, que era lo mismo, digamos, no me iba a gustar ni en Costa Rica ni en Estados Unidos. Y bueno, empecé a ahorrar dinero, a investigar lo de aviación, porque yo soy la primer piloto de mi familia, entonces yo no tenía como un sistema de apoyo a quien preguntarle, ¿verdad?, cómo funcionaban las cosas, y más que en el país, en Estados Unidos, yo estaba sola. Pero sí, entonces empecé a investigar, a averiguar, y decidí tomar un vuelo de introducción. Hay una aplicación que se llama Groupon en Estados Unidos, que son como servicios que te dan descuentos, ¿verdad? Como para atraer clientes. Entonces compré un Groupon en una escuela de aviación que estaban dando un vuelo de introducción por, ni me acuerdo cuánto era que estaban cobrando en el momento, y decidí ir. Fue muy interesante porque en ese momento yo vivía en Nueva York, y me acuerdo que el instructor era un poco mayor, y yo decía, Dios mío, este hombre le pasa algo en este avión, y qué vamos a hacer. Pero pero espérate, ¿y qué querías tú? ¿Un instructor de jovencito, de tu edad? ¿Eh? No, pero yo iba como nerviosa. ¿Que nosotros los viejitos no servimos, chica? No. No, yo decía, bueno, a este hombre le pasa algo, y ¿quién va a volar este avión? Porque yo con costos, ¿verdad? Por ratos como que me costaba, digamos, como por ejemplo, cuando veníamos de vuelta para el aeropuerto, él me decía, ok, ahí está el aeropuerto, pon la nariz del avión hacia el aeropuerto. Y yo decía, ¿para dónde está el aeropuerto? Yo ni siquiera lo veo. Entonces era como esas cositas que yo decía, ni siquiera puedo ver, y estábamos así súper soleado y todo. Entonces me encantó. El señor de hecho tiene como un background, él voló en Alaska, entonces es como esos pilotos que no le tienen miedo a nada, ¿verdad? Esos pilotos de Alaska son vaquianos, ¿viste? Son demasiado muy vaquianos, porque ellos se enfrentan a unas condiciones meteorológicas, claro y que el terreno bastante difícil. Yo conozco a varios amigos que han volado allá en Alaska y me lo han comentado, me lo han dicho, sí. Sí, no, y él era así, él, digamos, me dejó controlar el avión mucho. Yo siento ya, digamos, volando después, cuando estaba haciendo las clases de aviación, ¿verdad?, para estudiar, muchos de mis instructores tenían como mucho miedo, como que a cada rato tomaban los controles y no lo dejaban hacer muchas cosas a uno. Pero este señor sí, él me dejó hacer de todo. Y me encantó. Entonces yo dije, esto es de verdad lo que quiero hacer, y voy a desistir ya con la enfermería porque, imagínate, era tiempo, dinero y todo lo demás. Entonces yo dije, no voy a seguir haciendo algo que no me gusta. El curso. Claro que sí, pero todavía me faltaba bastante porque, digamos, yo traté de convalidar mis materias en Estados Unidos y hubieron muchas que no me las aceptaron. Entonces, sí, tuve que empezar, no de cero, pero digamos, me faltaba mucho, no estaba como muy avanzada en lo de la enfermería. Entonces, yo dije, bueno, o sigo y pierdo como 10 años, ¿verdad? Digamos, estudiando, trabajando, ahorrando, o veo a ver cómo hago con lo de aviación. Decidí sacar un préstamo en Estados Unidos y me metí en una escuela de aviación que se llama ATP Flight School, que es como una escuela que básicamente ahí es donde nacen los pilotos de aerolínea. Digamos, vos sabes que querés estudiar aviación,
Es un programa acelerado, dura de 9 meses a un año, depende de qué tan, ¿verdad? Qué tan bueno sea, sí, de qué tan, eso también, pero de qué tan rápido vaya desenvolviéndose el estudiante, ¿verdad? Entonces, entré ahí. Sí fue un poco difícil al principio porque estaba la barrera del inglés, ¿verdad? Yo aprendí inglés en Costa Rica y fue el inglés que te enseñan en el colegio. Es un inglés como conversacional, de hola, buenos días, ¿cómo está? Básico, básico. Y entonces llegar allá, en sí el inglés, ¿verdad? En Estados Unidos, que es muy rápido, y el inglés de aviación, que es completamente diferente. Entonces, me costó mucho esa primera licencia private, el piloto privado de instrumentos, me costaron bastante porque era un mundo completamente diferente para mí, ¿verdad? Yo no sabía nada, nada, nada de aviación, cero, no sabía nada, nada más sabía que yo lo quería hacer. Y estuve en un aeropuerto un poco grande, entonces las comunicaciones ahí eran un poco complicadas, eran fuera en Nueva York, en Long Island, hay un aeropuerto que se llama Islip MacArthur, y es un aeropuerto grande, digamos, ahí llegan jets y todo lo demás, vuela Southwest, entonces no te da tiempo como para andar ahí, ¿verdad? Perdidita, ni de que te llamen 3, 4, 5 veces gritándote, ¿verdad? Porque te estás perdiendo las comunicaciones, entonces yo tenía que ponerle. Me acuerdo que mi instructor era de El Salvador, entonces él como que entendía esa barrera y él estaba tratando de ayudarme lo más que pudo. Me acuerdo también haber descargado una aplicación de Live ATC, que es, digamos, vos seleccionas el aeropuerto que querrás de cualquier parte del país y entonces escuchar las comunicaciones. Ahí yo decía, bueno, no entiendo qué es lo que están diciendo, pero por lo menos se me está como afinando el oído, decía yo. Como que ya por ratos, yo creo que dijeron tal cosa, entonces ya yo ahí como que iba practicando y ya iba mejorando un poco más. Pero sí, fue bastante difícil, yo traducía los párrafos así y de lo que me estaban tratando de enseñar, memorizaba, aunque en ese momento para mí no tuviera sentido qué era lo que yo estaba memorizando, ¿verdad? Y bueno, así fue, ya yo vi como un gran avance, ya como por ahí de instrument, al final de instrumentos ya yo me sentía bastante bien volando ahí. Terminé el programa en 9 meses y ahí mismo me acuerdo que yo me gradué como un miércoles o un jueves y uno de los instructores se iba esos días y me llamaron a mí a ver si quería agarrar el puesto de él. Y yo dije, pues claro que sí, ¿verdad? Primero que todo, porque acabo de graduarme, tengo que ir a buscar trabajo. Y segundo, es un espacio aéreo que yo conocía, entonces me sentía muy cómoda volando ahí. Uno termina el programa con 250 horas de vuelo y las aerolíneas acá en Estados Unidos, los regionales, piden 1500 horas. Entonces, digamos, ya es cuestión de uno cómo no. Pero 1500 horas a primer oficial o a capitán. Sí, a primer oficial. Sí, las aerolíneas regionales, sí. Entonces, eran bastantes. A mí me hacían falta 1000 y pico de horas, ¿verdad? Entonces, sí, ahí hice todas mis horas de vuelo, dando clases. Tuve alumnos que yo los veo como mis hijos. Yo les hablo, yo les decía mis pollitos. Los veo ahí ya volando aviones grandes y me pongo así demasiado feliz cuando veo lo mucho que ellos han avanzado, porque me acuerdo que cuando llegaban y no tenían nada, ni idea, como cuando vas a dejar un chiquito al kinder, ¿verdad? Que se ve como todo perdidito y ya luego yo los veo así, ya capitanes volando jets y todo lo demás. Entonces sí, es muy bonito ver el avance de ellos. Trabajé ahí, luego me transferí a la sede de la Escuela de Aviación esa donde yo fui. Tiene sedes en todos lados en Estados Unidos. Entonces luego me transferí a Nueva Jersey porque estaba lo del COVID y Nueva York estaba muy como muy estricto con eso, las regulaciones de quién era como un trabajador esencial. Entonces habían cerrado la escuela, volaron todos los aviones para Florida porque en Florida todavía seguían volando. Entonces nosotros nos quedamos sin volar mucho tiempo, estuve en Nueva Jersey, ahí di clases y luego me transferí a la sede de Florida y ahí fue donde terminé mis horas de vuelo. Ya cuando tuve las 1500 horas, ya me fui, hice una entrevista en una aerolínea regional que se llama Republic Airways. Ellos le vuelan como a Delta, United y American. Entonces son como volamos Embraer 175 en esa aerolínea. Entonces por fuera, digamos, dice Delta Connections, United Express, American Eagle. Entonces, era muy bonito, digamos, porque era muy dinámico. Digamos, un día estás volando para Delta, mañana estás volando para United, entonces había que tener como un poco como ser como muy estándar, porque no vas a decir bienvenidos a Delta y estás volando para United, ya la gente se va a asustar, ¿verdad? Entonces éramos como muy no tan específicos en lo que decíamos, y sí habían como procedimientos un poquito diferentes para cierto tipo de aerolíneas, pero
pero fue muy lindo, digamos, estuve basada en Newark, volábamos acá dentro de Estados Unidos, no hice ningún vuelo internacional. Lo más largo que volé fue de Newark a Key West. Me acuerdo que yo decía, qué vuelo más largo, Dios mío, no vamos a llegar nunca. Y sí, fue muy bonito, conocí mucha gente. Tuve oportunidad también cuando, ¿verdad? Porque yo me ponía el uniforme y me decían, usted es piloto, es hermosa. Y yo, no, yo soy piloto. Ay, qué lindo, no sé qué. Y entonces ya como o había gente que le daba tal vez como un poco de miedo cuando yo estaba ahí. Se me acercaban muchos chiquitos, chiquitas a tomarse fotos que quieren ser pilotos. Entonces era muy bonito, digamos. Yo me sentía como una persona más del montón, ¿verdad? Y ellos llegaban y, ay, usted es especial, mi hija quiere ser como usted. Y yo decía, ay, Dios mío, qué lindo, no sé. Tengo varias familias, digamos, que se me acercaban a tomarse fotos ahí. Yo los dejaba ya, digamos, cuando estábamos en el gate. Yo los dejaba, venga, siéntense aquí, toque este botón. Y los chiquitos súper realizados, ¿verdad? Cuando se iluminaban las lucecillas y sí, nos tomábamos fotos y ya luego ellos se iban y me agregaban en Facebook después. Y todavía les hablo ahí, de vez en cuando me mandan fotos de los hijos, aquí está mi hija, no sé qué, le mando saludos y sí, es muy bonito, digamos, la pasé Sí, muy bien. muy bonito. Sí, conocí mucho las operaciones acá en Estados Unidos porque yo solo había volado en Nueva Jersey, Nueva York y Florida, entonces con ellos anduve por todos lados. Y luego, bueno, por cuestiones de la vida tuve que dejar el trabajo y tenía que transferirme como para algo más local y por eso decidí irme como a Amerijet, que ellos están basados en Miami. Amerijet es una empresa de cargo y vuelan el Boeing 757 y el 767. Eh, el entrenamiento fue fácil y difícil, digamos, fácil porque ya estaba como acostumbrada, ya como operaban las aerolíneas acá y todo eso, no fue como mi primer entrenamiento que yo pasé de dar clases en un Cessna o en un Piper a brincar ya a un avión grande. Difícil porque yo venía de otra familia de aviones, ¿verdad? Venía de los Embraer, ya a brincar al Boeing, que era como, los Embraer son muy avanzados y brincar al Boeing ya era como que, ¿a dónde está la tecnología? ¿Qué pasó aquí, verdad? El Embraer te calcula todo, los descensos, todo, era muy avanzado, muy limpiecito y ya el Boeing ya, ¿verdad? Como que había que ya pensar un poquito más. Muy bonito también, fue un cambio grande porque el avión es más grande, ¿verdad? Y las operaciones son completamente diferentes, hacíamos cargo, entonces era completamente diferente. Para Amerijet volábamos, cuando yo empecé volábamos mucho de Miami a todo lo que es el Caribe, Centroamérica, Suramérica, y después de ahí ellos firmaron un contrato con Maersk, que es como la empresa, no sé si has visto los camiones, atrás dicen como Maersk y tiene una estrellita azul. Ajá, ellos firmaron con ellos y entonces empezaron a volar a China. Hicieron las certificaciones, había gente que la pasaba, no la pasaba, no era una certificación difícil, siento yo, pero había gente como que se ahogaba como en un vaso de agua, siento yo, y entonces no pasaban la certificación, entonces estaban como muy limitados con la cantidad de pilotos que podían mandar allá arriba, y entonces, digamos, yo pasaba mucho tiempo allá, volé casi como un año allá, entre Alaska, China, Corea. Fue increíble porque yo me acuerdo cuando yo estaba chiquitita, estaba en Costa Rica, había llevado un curso de chino mandarín y yo decía, algún día voy a ir a China. Yo voy a ir a China, no sé cómo, pero yo voy a ir a China. Y cuando fui a China trabajando, yo dije, jamás pensé que iba a venir acá y trabajando, ¿verdad? O sea, yo pensaba que iba a ir a China, pero era como una meta futurista, como que nunca se iba a lograr. Y llegar allá volando es increíble, es otra cosa completamente diferente. El espacio aéreo, bueno, allá en China todo es espacio aéreo militar. Las comunicaciones son muy difícil por el acento que ellos tienen, entonces cuesta como bastante entenderles. Trabajan en el sistema métrico, es metros, no es pies como acá en Estados Unidos, entonces todas las conversiones son diferentes. Sí, entonces fue un poquito difícil, pero ya yo me sentía como cómoda volando allá, ya como que decían algo y ya yo les entendía, ya hasta yo estaba hablando mandarín allá, tenía muchos amigos. Todo el curso que yo llevé, yo decía, uy, Dios mío, ¿cómo era que se decía tal cosa? Entonces ya como que ahí empecé a refrescar el chino mandarín que llevé cuando estaba acá en Costa Rica. Fue muy lindo, sí. Corea es muy organizado, el aeropuerto es lindísimo, el aeropuerto de Incheon es grandísimo. Me gusta la tecnología que tienen en el aeropuerto porque ellos te dicen, digamos, el aeropuerto es tan grande y tan ocupado que te dicen nada más sigue la línea verde cuando estás taxiando. No hay mucha palabrería ni nada, porque como hay tanta gente, entonces digamos, ellos te apagan las otras luces de las otras, los taxiways y todo lo demás, y sigues la lucecita verde nada más para taxiar.
En China sí los aeropuertos, ¿verdad? Más complicaditos y todo. Entonces ese fue como al principio que yo tenía un poco de miedo volar allá, pero sí, fue muy, muy bonito. Alaska también, muy lindo. El clima, como vos dijiste al principio, un poco brusco y cambia así repentinamente, ¿verdad? Especialmente en invierno, demasiado frío. Cuando me tocaba hacer esos walkarounds a la 1 de la madrugada, yo decía, Dios mío, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Yo soy de Costa Rica, viví en Miami mucho tiempo, Imagínate entonces tú, yo iba una tica del Caribe fuera metida. de lugar. Sí. Yo le decía a todos mis compañeros, bueno, quítense los abrigos, voy a ir a hacer el walk around. Y yo me ponía los abrigos, por ahí tengo una foto que solo se me veían los ojos. Y entonces yo les decía, si duro más de tanto, me van a buscar porque fue que seguro algo me pasó allá. Y no, se resbala uno, se cae porque hay hielo por todos lados allá. Entonces, sí, eso, Alaska, muy lindo todo, pero el frío no va conmigo. Mm. Me fui de Amerijet en febrero. Mi último vuelo fue allá a China, volé a un lugar que se llama Hangzhou, HGH es el código del aeropuerto. Muy bonito, volé con unos amigos que tenía ahí, entonces fue como un vuelo muy lindo, ¿verdad? Todo salió bien, el aterrizaje súper lindo, era como una despedida muy bonita. Y ya empecé acá en Atlas en marzo, empecé el entrenamiento, éramos 30, éramos 3 mujeres y el resto hombres de todos lados, ¿verdad? Estados Unidos, Europa, australianos, Suramérica, había muchos latinos, y yo y las otras 2 muchachas, la compañera de simulador mío era de Corea y la otra muchacha era hindú. Entonces, honestamente, el entrenamiento para mí fue fácil porque la transición fue, para mí, digamos, el Boeing 767 y el 74 son muy parecidos. Nada más que tenemos 2 motores extra, entonces digamos como que los sistemas son más grandes, hay más botones y todo eso obviamente. Entonces al principio fue un poco fácil nada más olvidarte porque cada empresa tiene una forma específica de volar el avión. Entonces era como olvidarse de todo lo que aprendiste antes y ahora volver a reaprender todo esto, ¿verdad? Cómo se dicen cosas acá y todo lo demás, los flows. Pero el avión es algo increíble, el avión es algo increíble, muy pesado, digamos, para cierto tipo de maniobras que haces, como los steep turns, cuando estás haciendo el bank y pasa los 30 grados, el avión como que se vuelve tan pesado que ocupas bastante brazo cuando haces las fallas de motor. Cuando practicas una falla de motor no se siente tanto, en realidad el avión vuela muy bien, ya cuando son 2 ya se vuelve un poquito más pesado, ya requiere más pierna, más rudder. Entonces era ese constante, ¿verdad? Que tenés la pierna hasta el fondo apretando el rudder y trim y todo lo demás, y vos salís con la pierna que te brinca así, ¿verdad? Cuando salís del simulador, porque es practicar, practicar, practicar. Pero sí, la pasamos muy bien, mi compañera y yo tuvimos una conexión muy, muy bonita porque el primer día de clases se toman la foto para la identificación, ¿verdad? Entonces yo salí corriendo para el baño, al rato llega ella y le digo, es que me tenía que hacer el maquillaje, yo no voy a salir fea en esa foto, le decía yo, esa foto queda ahí en la empresa por toda la vida, no la renuevan, digamos, cada vez, digamos, si te haces capitán, no te toman otra foto nueva, se queda ahí. Y ella y yo nos estábamos maquillando, empezamos a hablar y le digo yo, ¿usted tiene compañera de simulador? Ya, y me dice, no, ¿y usted? No, yo tampoco. Ok, y ya eso fue todo. Ya cuando había que escoger compañeros de simulador, ella y yo ni nos dijimos nada más nos volvimos a ver y nos morimos de risa, y ya, fuimos compañeras, hablamos de todo. Ella es coreana, a mí me gusta mucho ir a Corea, veía las series coreanas, entonces yo según yo hablándole en coreano a ella, ¿verdad? Me dice, mejor no, mejor no. Y hablábamos de maquillaje y todo lo demás, estudiamos muy bien, digamos, estudiábamos, hablábamos, salíamos a tomar café, entonces la pasamos muy, muy bien, tuvimos mucha química y eso creo que es importante porque volando es, ¿verdad? Tienes que tener un buen trabajo en equipo, digamos, mucha conexión con la persona, de que si por A o por B haces algo mal, la persona te aconseja o mira, se te olvidó tal cosa, ¿verdad? Somos humanos, entonces fue muy bonito trabajar con ella, de verdad que sí. El último día que la vi me puse súper triste, digo yo, bueno, quién sabe cuándo la voy a volver a ver, porque la probabilidad de que vuele con ella, no sé, verdad, siento que es un poco pequeña porque tenemos la misma señoría, entonces no creo que volvemos juntas, pero Pero sí, el entrenamiento fue ella puede hacer simulador a Estados Unidos. Ella vive en California. La familia, sí, la familia de ella es coreana, todos. Yo creo que ellos nacieron, bueno, todos son de Corea. Ella nació allá en Corea, pero se vinieron para acá cuando ella estaba chiquitita, sí. Entonces ella es de California, sí. Quiere venir a Costa Rica a ver osos perezosos. Yo le dije que yo la traía, entonces ya estábamos planeando el viaje también.
Sí, al final, digamos, siento que los simuladores se complican, ¿verdad? Porque ya empiezas a practicar las emergencias, no sabes qué te van a dar, entonces ya hay que estar como estudiando bastante, como todo, mucho estrés y preparado nada más para lo que te vayan a dar y hacerlo lo mejor posible, pero por dicha nos fue súper bien en el chequeo. El chequeo se hace, digamos, separado. Ella y yo trabajamos casi que todo el tiempo juntos. Ya al final yo hice el chequeo con un seat support, que es un capitán usualmente de la empresa, y el señor que trabaja para la Federación de Aviación, que es como un check airman, ¿verdad? Y fue muy bonito, el chequeo fue muy, muy bonito, nos reímos bastante y la pasamos muy bien. El señor dijo que a él le gusta trabajar con pilotos que no tienen como esa personalidad de que te pelean por todo, digamos, cometen un error y, sí, eso era lo que quería hacer o eso fue lo que yo quise decir, sino como que admiten su error, hablamos del tema y lo corregimos y seguimos adelante, no ese tipo de persona que te pelea por todo. Entonces, fue muy bonito trabajar con ellos dos, me dijeron cosas muy bonitas y ya luego yo me fui. Pasé mi examen como por ahí, yo creo que eran las 7 de la noche cuando terminé, me fui para el hotel, estaba súper cansada, era como casi, como era más mental que físico el cansancio, ¿verdad? Porque uno pasa estresado, ya luego va, hace el examen y todo lo demás y ya luego como, ya, se acabó. Publiqué las fotos de mi check ride, pero como cualquier cosa, digamos, yo publico así en Facebook y tengo a mi familia, a mis amigos y ya. Me acosté a dormir porque estaba muy cansada. El otro día tenía un mensaje de alguien, un señor que se llama Manuel acá en Costa Rica, que me escribió ese dato de que yo era la primera mujer en Costa Rica en haber tenido ese certificado, ¿verdad? En volar el Boeing 747. Yo le dije que muchas gracias por el dato. Pero Tengo un primo. Costa Rica tiene más mujeres pilotos, o tú eres la primera. Sí, no, ellos tienen bastantes mujeres pilotos acá y trabajan por todos lados, digamos, no solo acá en Costa Rica, trabajan en todos lados. Pero Ellos lo que me todo estaban ese diciendo, aglomerado de mujeres costarricenses que están volando, tú eres la primera en llegar a volar un 747. exactamente, sí, sí. Tengo una amiga que trabaja en United, ella vuela el 73, el Boeing 737, pero digamos, sí hay mujeres piloto acá, no, yo no soy la primera, era la primera en tener la licencia del Boeing 747. 747. Sí, tengo un primo que le encanta la aviación, tienen una página ahí en Facebook también y él me dijo eso, entonces yo le dije, bueno, muchas gracias, investiguen porque tampoco yo quiero echarme los méritos de algo que yo no he hecho, ¿verdad? Y no quiero como que ya empiece como la gente a publicar cosas y que haya alguien por ahí, porque yo de aviación en Costa Rica no sé nada, digamos, yo hice todo mi entrenamiento en Estados Unidos. Ellos empezaron a investigar, a preguntarle a gente acá, a revisar los récords de acá y parecía que no había nadie. Ellos hicieron una nota también. Tú sabes una cosa, Costa Rica es un país pequeño, ¿ok? No es un país muy grande, es un país pequeño, es un país hermoso, tiene una biodiversidad bellísima, pero ¿tú sabes cuántas mujeres costarricenses puedan estar volando? No sé, en realidad no creo que muchas, en realidad. ¿Conoces tú alguna? Yo conozco, bueno, una amiga mía esa Natalia, que yo le dije que ella trabaja en United, ella también hizo todo un proceso muy parecido al mío, está en United. Sé que vi también una noticia de una muchacha que está trabajando en Pakistán, que es piloto, yo creo que trabaja en el vuelo del Airbus, pero no la conozco. Y sé que hay varias muchachas que están trabajando, estudiando aviación acá, sacando las licencias privadas, instrumentos, que me han escrito, digamos, después de que la noticia se viralizó. Vamos a olvidarnos de esas que son alumnos pilotos. Centrarnos en las mujeres que puedan ser pilotos. Por lo menos tú conoces a tres solamente, no conoces a más. Como tres, sí, yo creo que como tres. Sé que hay otra que trabaja como en Volaris o en Avianca. Creo que vi como una nota de ella en algún lado, pero no la conozco. Y ya. Por eso, porque yo me imagino que deben de haber más. Dice que, por ejemplo, Costa Rica tiene la misma magnitud de Colombia, de Argentina, que son países grandes, Brasil, y han formado muchas mujeres pilotos. Está bien, pero Costa Rica es muy, muy pequeño, es un país extremadamente pequeño. Exacto. Y entonces, yo creo que, bueno, tienes el mérito primero por ser una mujer y una de las primeras poquitas en llegar a volar, ¿ok? Y segundo, tienes el primer mérito de ser la primera
primer oficial de un 747. Ujú, Que quizá ujú. de repente detrás de ti comiencen a nacer muchas otras más que Sí, se entusiasmen al verte a ti, sí. al ver a tus otras compañeras. Bueno, chéverísimo. Yo, por Ujú, ejemplo, me siento extremadamente contento porque cada día yo veo más mujeres volando, más mujeres sí. volando. Por ejemplo, yo volé 30 años en Venezuela y en mis 30 años, ahora es que se está viendo ese éxodo tan Ujú. enorme de mujeres que en cualquier avión que tú te montes vas a Sí, conseguir realmente. uno y uno, o dos y ninguno. Y Sí. eso es de verdad que para mí es bastante bonito y muy agradable. Sí. Sí, a mí me encanta, digamos, yo cuando di clases eran poquitas las mujeres que habían ahí y usualmente se venían me pedían de instructora. Me acuerdo que había una argentina que al principio como que empiezan con uno, luego se van para donde otro instructor y luego ya vuelven donde, ay, por favor, recíbame otra vez. Entonces, porque uno las entiende como más, yo les decía, bueno, las entiendo por la barrera del idioma, las entiendo porque son mujeres, las entiendo por tantas cosas, entonces no es tanto el hecho de darles clases, sino también la parte psicológica, ¿verdad? Porque como Pero tú piloto uno sabes una también cosa, tiene varias dudas. pero tú sabes una cosa, Andrea, tú que fuiste instructora y eres instructora. Ujú, Por ejemplo, yo en mis 30 años de ujú, carrera tuve 28 años como instructor, ujú. tanto de tierra como de vuelo. Tuve mi propia escuela en Venezuela y aparte fui el instructor que más piloto y tripulantes de cabina formé en Venezuela. Y hay una cosa que es muy importante y yo siempre lo hacía en cualquier escuela donde yo trabajaba, yo lo hacía. Yo agarraba a los muchachos y los ponía a volar con otros instructores. ¿Por qué? Porque hay instructores que son excelentes, hay instructores que Ujú, son buenos, hay ujú, instructores que son término medio, ujú, hay ujú. instructores que son malos y hay instructores Sí, que no sirven para un carajo. Pero te voy a decir una exactamente. cosa, desde el que no sirve para un carajo al que mejor, al que es más excelente, uno siempre aprende una Siempre cosa aprende algo. Sí, de cada uno. De cada uno, exacto. uno siempre aprende una cosa. Entonces, ese es uno de los datos que yo le doy a todos estos muchachos, alumnos pilotos y alumnas pilotos que nos ven, que traten de volar con la cantidad Sí. de instructores que puedan. Porque de cada Ujú, instructor, desde el más malo hasta un instructor que sea excelente, ustedes van a ujú. aprender muchas cosas. Sí. No, y tener razón, digamos, yo cuando fui estudiante tuve mi primer instructor, no era una persona como que muy buena, no tenía paciencia, gritaba mucho y uno aprende, yo dije, yo no quiero ser como él, yo no quiero ser como él porque yo estaba muy nuevita, entonces era como muy vulnerable a muchas cosas y no quería como que alguien me estuviera gritando, yo no entendía nada por el inglés y todo lo demás. Entonces uno aprende, yo decía, bueno, no quiero ser como este instructor que grita o este que es vago y llega ahí como, yo sentía como que me estaban robando la plata, ¿verdad? Porque yo llegaba, pagaba bastante por la instrucción y están ahí ellos nada más por las horas, ¿verdad? Se nota que no quieren estar ahí, se nota que no quieren trabajar o entonces yo decía, no quiero ser como ellos. Entonces sí, nosotros digamos, el programa te tiene con un instructor fijo lo más que puedas, pero las evaluaciones y algunos vuelos que yo no podía cubrir, los hacía alguien más. Entonces ya ellos como que me decían, ¿verdad? Lo que aprendían y era algo así como no quiero ser como esta persona o me gustó esto de esta persona o me gustó como esta persona explicó. Entonces ya uno como que se le abre más la mentalidad porque obviamente ya en las aerolíneas no vas a volar con la misma persona siempre. Vas a Claro. tener capitanes muy buenos, capitanes que no son muy buenos, gente que Sí. no quiere estar ahí. Entonces, sí, es bueno rotar, sí, y mantenerse constante con alguien para que esa persona sepa el progreso tuyo, ¿verdad? Porque si estás brincando de un instructor a otro, entonces yo no sé lo que usted sabe de su alumno, entonces ya yo tengo que empezar como a evaluar lo que esta persona sabe y entonces seguir con la lección. Claro. Pero sí también que vuelen con varias personas para que vean que no todo es color de rosa todo el tiempo, sí. Eso Ya sí. profesionalmente uno va a volar con todo tipo de personas y no puede ser lastimosamente uno muy sensible porque esta profesión uno tiene que estar, ¿verdad? Como, ok, esta es mi vida personal. Y yo, digamos, me acuerdo, tuve una alumna que era muy problemática y yo le dije a ella, usted y yo no tenemos que ser amigas, no tenemos que ser amigas, no tenemos que llevarnos bien, pero tenemos que ser profesionales. Y cuando estamos en el avión,
tenemos que volar el avión, no podemos estar peleando, usted no me puede estar cuestionando, y si no podemos trabajar juntas, váyase con alguien más, porque tampoco uno va a ser tan así de irse a subir a un avión a irse a pelear con alguien, ¿verdad? Eso es demasiado peligroso. Entonces, tiene que ser uno profesional en esos momentos en los que a uno no le cae muy bien a la persona, porque lastimosamente no con todo el mundo va a trabajar uno bien. Eso es verdad. Andrea, es grande llegar a un 747. Sí. Ese era el sueño. Yo recuerdo cuando yo había empezado a estudiar en mis tiempos, te estoy hablando del año 89, 90. Recuerdo que todo sueño de piloto era poder llegar al avión más grande. Y el avión más grande en aquel entonces era el 747. Bueno, yo tuve la dicha de ser primer oficial en DC-9 3050. Tuve la dicha de ser primer oficial cuando salió el primer MD-80, que ya comienza lo que es la computarización de la aviación. El primer avión computarizado que sale es el MD-80. Y luego, bueno, tuve la fortuna de volar Beech 1900, tuve la fortuna de volar mi carrera como 737-200-300. Claro, uno siempre decía, oye, quiero llegar. Yo recuerdo que yo decía, yo quisiera llegar a DC-10. Mi sueño era volar DC-10 en ese tiempo, en ese tiempo. Luego empezó a llegar el MD-11, ya computarizado, más grande, más fuerza. Pero bueno, ahora el avión más grande es el Airbus 380. Ya lamentablemente la reina de los cielos ya lo estamos quitando. Posiblemente Atlas dentro de unos pocos años comience a descartar los 747 y comience a poner otro tipo de avión. Pero bueno, tienes en tu haber, en tu licencia 747, que es hermoso. Es una maravilla. Sí, es algo increíble. Sí, es algo muy, muy bonito y es algo que, bueno, muchas personas lo hubieran querido intentar llegar hasta allá. No sé si has visto, hay una foto, hay un 747 y hay un Cessna adelante. Está en Google, ahí la foto. Y yo digo, es increíble, pero yo ahora volando los dos, ¿verdad? Jamás uno va a pensar que va a volar un avión así tan grande y ahora yo estoy aquí, yo digo, qué increíble. Yo pasé de un día de estos que hizo uno de los vuelos, nos dice control aéreo saliendo de Miami, denle paso al Boeing 767 que va delante suyo y taxeen después de ellos. Y yo decía, ¿pero dónde está ese avión? Yo iba sentada en el tercer asiento, estaba haciendo el vuelo de familiarización que uno para ver las operaciones y todo lo demás. Y entonces como yo estaba como así, yo estoy esperando que pase el avión porque ese era el avión que yo volaba. Para mí eso es un avión grande. Y yo no veía el avión, entonces ya yo me hice así como que me senté ya un poquito más y el avión iba pasándonos por abajo. Y yo decía, me parece increíble que uno también, digamos, el lugar donde los parquean, el avión aquí en Miami, bueno, allá en Miami, queda como al nivel del parqueo que está por encima del edificio en un tercer piso. Imagínate. O sea, es tan alto que uno, hasta viendo el Boeing 767, es pequeño cuando uno lo ve, digamos, estando sentado en el avión adentro, sí. Es increíble. Que yo tuve la fortuna, déjame ver si la puedo conseguir por aquí rapidito, de mis cosas. Yo tuve la fortuna de ser la última, no tripulación, los últimos pasajeros en volar. Aquí está. Cuando yo me retiré a Italia, yo me vine para Italia hace ya, voy a cumplir 8 años, cumplí 8 años que me vine para Italia. Y yo recuerdo cuando yo me vine para Italia, yo tenía un alumno en Venezuela que él había sido alumno mío como tripulante de cabina y él trabajaba en Conviasa, en Venezuela. Conviasa es la línea aérea de Venezuela. Y recuerdo que cuando yo fui a comprar mi boleto, él estaba trabajando cerca de mi casa y
pero él no estaba trabajando como tripulante de cabina. Él había hecho su curso, se había graduado, un excelente muchacho que hoy en día es tripulante de cabina en Conviasa. Pero en ese tiempo él estaba trabajando, era en, en boletería, en Conviasa, en tráfico aéreo, en Conviasa. Y estaba trabajando en una oficina que quedaba cerca de mi casa y yo lo llamo y le digo, mira, voy para allá porque necesito comprar el boleto para ir a Italia. Y bueno, cuando llego allá recuerdo que él me dice, yo le digo, oye, consigue un buen puesto, ¿vale? Le digo yo a él. Me dice, no, tranquilo, capitán, yo le voy a conseguir un buen puesto. Y resulta que me dice, capitán, usted tiene la dicha de ser la última camada de volar en este último 747 de pasajeros aquí en Italia. Porque ya a partir de hoy ya no vuelve más este avión. Ese era un avión que lo habían arrendado a Guamos. Conviasa le había arrendado este 747 a Guamos. Aquí está. Aquí fue cuando yo llegué a Madrid. Y recuerdo que me volteé y le saqué una foto del avión. Y recuerdo que el puesto que consiguió mi muchacho, mi alumno, su alumno, había sido el primerito de aquí de la nariz. El primerito de aquí de la nariz. De este lado de acá. El primerito. súper adelante. El primer puesto Sí. en el cono de nariz del avión. Sí. En el morro del avión. En el puesto de abajo. Y bueno, fue el último vuelo de un 747 que llegó a Venezuela. Luego llegó el 747 de carga, que se llamaba Entrasur, que lo confiscaron en Argentina y luego lo mandaron para Estados Unidos por problemas políticos, ese vuelo. Así que no eres la única que ha volado 747. Yo creo que yo de pasajera nunca he estado en esos, cuando yo volaba para Amerijet, que me mandaban a recoger los aviones a China, pero no era 777 o algo así, no, porque volaba con Delta o con Korean Air, pero no he estado en un 747 como pasajera, sí. Debe ser increíble, sí. Ahora estás en Atlas, hiciste simulador en estos días. Ya pasamos el simulador. ¿Cuándo comenzamos a volar? Pronto, ahorita tengo unos días libres porque como estuve 3 meses ahí en Miami, entonces estoy aquí en Costa Rica visitando a mi familia, luego subo a mi casa y espero que ellos me llamen para empezar a hacer, que se llama como OE, que son los primeros vuelos supervisados con un check airman en el avión. No tengo que hacer muchas horas porque como ya venía yo de un heavy, entonces tengo que hacer nada más las 25 horas, algunos de mis compañeros sí tienen que hacer más. Sí, entonces espero terminar porque como son vuelos largos, digamos, entonces me imagino que ya con unos 3 vuelitos, 4 ya termino. Se te van rápido. Bueno, esperemos que nos saques algunos videos bien bonitos. Claro que sí, eso es lo que estoy empezando a editar. Si alguien sabe sobre eso, me avisan para poder editar videos bonitos, sí. Bueno, tú no te preocupes, tú haz tus videos con un buen celular. Sí. Me los envías que yo te los edito y los edita, bueno. Los publicamos y después yo también te los reenvío a ti. ¿Ok? Excelente, quedamos así. Mi amor, de verdad, Dios te bendiga. Hay una cosa que es muy, muy importante para mí, que eres una mujer humilde, eres una muchacha humilde y una muchacha con una humildad tan grande que has llegado bastante alto. Eso es magnífico y es único. Y yo quiero terminar, porque a mí también me costó hacer mi curso. Aunque yo trabajaba con mi papá, yo recuerdo que mi papá, cuando yo me gradué de bachiller, mi papá me dijo, bueno, si quieres estudiar aviación, dime cuánto cuesta que yo te pago la que yo le dije, no, papi, yo me voy contigo a trabajar, dame un sueldo y yo me pago mi hora de vuelo. Después me casé, tuve mi primer matrimonio, tuve que comprar mi apartamento y bueno, lamentablemente yo empecé a volar como a los 25, 26 años. Empecé yo mi carrera de aviación por motivos que a veces a uno...
Y sin embargo, yo tardé 3 años en graduarme. Tardé 3 años en graduarme. Por estos problemas que, bueno, que uno se casa, ya más responsabilidad, entonces era Sí, dinero aquí, dinero allá. Y es eso, pues lo más costoso de ser alumno piloto son las horas de vuelo, no es la teoría. sí, 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 Entonces, exactamente. yo sé que es eso, que significa eso. Y volando en noticia, ven, eh, estas entrevistas que hacemos es para esos muchachos principiantes que comienzan, Ujú, que ujú, surgen de abajo, porque siempre van a ser, tú eres mi relevo, pero después vendrán los relevos tuyos y queremos dejarle una ujú, excelente aviación y que más o menos se encarrilen y tengan una idea de cómo poder llegar y cuál es el camino que deben de continuar. Ahora, ujú, yo no cierro mi programa sin antes decirle a todos mis invitados que por favor le den un mensaje a todo y todas esa gama de muchachos y muchachas que quieren ser piloto. Creo que tú eres la persona idónea ujú, de tu humildad y el sacrificio que tuviste que hacer para poder llegar hasta donde has llegado. ujú. Sí, bueno, primero que todo te quiero agradecer por haberme invitado, ¿verdad? Y quiero decirle a la gente que a veces, bueno, si ya está el deseo, eso es lo más importante, ¿verdad? Yo he visto y he trabajado con gente que no es el deseo, la pasión no está ahí. Ya yo siento que ocupamos más pilotos que tengan esa pasión por aviación. Y es difícil porque uno ve estas personas que están en Instagram y la vida perfecta, pero hay gente que ha pasado por mucho sacrificio. He conocido mucha gente que igual, así como yo, ha dejado su país, su familia atrás, ha sacado préstamos, así como hice yo. La gente cree que yo por tener este apellido ya yo soy de verdad de familia millonaria, pero no, yo nací en un pueblo y viví en un pueblo que si ustedes fueran ahí, ¿verdad? Es un lugar humilde, es muy bonito, es muy, muy lindo. Ojalá pudieran ir algún día, pero mi mamá era madre soltera, éramos mi hermana, mi mamá y yo, y fue muy difícil para mí, digamos, dejar toda mi familia con 21 años, irme a un país al que yo no conocía nada, ni nadie, y hablaba poquito el idioma, a llegar a donde estoy ahorita. Y no fue fácil, digamos, hasta el momento ha sido mucho sacrificio. Ver cómo tu familia sigue adelante, se reúne en Navidad, Año Nuevo, y vos estás allá estudiando, trabajando para seguir adelante. Entonces no es lujos, no es fácil, no es color de rosa, ha sido mucho sacrificio, pero siento que si el deseo de estar ahí, investiguen, digamos, así como hice yo, investiguen, busquen personas que tengan como una trayectoria muy parecida a la de ustedes, porque no todo el mundo va a entender su situación. Y sigan adelante. A veces uno cree que uno tiene que tener un cierto tipo de estatus o cierto tipo de conexiones para llegar a cierto tipo de lugares, pero no es así. Con mucho trabajo, nunca termina el sacrificio, nunca termina los constantes no, las dudas, las noches, ¿verdad?, de estrés. Pero si eso es de verdad lo que ustedes quieren hacer, sigan adelante, digamos. No quiero ser como que yo soy perfecta o algo así, pero digamos, yo siempre le digo a la gente, si yo pude llegar aquí a donde yo estoy, ustedes también pueden. Con el poquito inglés que yo hablaba, sin familia en Estados Unidos, sin dinero, cuando yo llegué a Estados Unidos solo tenía $300, entonces fue muy, muy difícil los primeros años, muy difíciles, digamos. Yo no tuve trabajos así como súper glamurosos, tampoco trabajaba en restaurantes, limpiando casas, cuidando chiquitos, La y vida no fue difícil fácil. del que migra a Estados Unidos. La vida Exactamente, no fue, y fueron, digamos, muchos días en los que yo dije, no se va a lograr, digamos, eso es normal tener esa duda de no lo voy a lograr, no sé, se me está complicando mucho, pero saber que cuando alguien te dice que no, que eso te sirva como de gasolina, como para seguir adelante. Hay gente que se da por vencido muy fácilmente, siento yo, y si es algo que de verdad ustedes quieren, hasta el día de hoy, digamos, yo he tenido instructores que te dicen como que no tienen como mucha pasión para enseñar y no te tratan muy bien, y yo digo, él no es nadie para venir a decirme a mí lo que yo puedo, no puedo soñar y puedo lograr, ¿verdad? Yo siempre he tenido esta pasión por aviación y eso es lo que he querido hacer, y una persona que yo ni siquiera conozco no me va a venir a mí aquí a decir que yo no lo puedo lograr. Entonces, digamos que esa constante crítica, el constante no, los sacrificios te sirvan, digamos, está bien, es permitido llorar, tener sus dudas de vez en cuando, pero que eso te sirva para seguir adelante. No fue fácil, pero sí se puede lograr. Andrea, gracias por esas palabras tan bonitas. Voy a estar pendiente Sí, de
voy a estar pendiente de tus pasos dentro del 747. Recuérdate, ya cuando empieces a volar, haz tú. Fílmate esos videos tan bonitos que nosotros se los hacemos llegar a Raimundo y todo el mundo. Mi amor, listo. Dios te bendiga, te quiero mucho. Volando en Noticias Tu Casa, cualquier favor que necesites con relación a nuestro medio aeronáutico, solamente pídelo, ¿ok? Muchísimas gracias por la invitación. Y si algún día llegas a venir para acá, para Italia, te llamo. Te llamo. Estoy practicando el italiano, ya casi llego. Sí. Dios te bendiga, mi amor. Muchísimas gracias por la oportunidad. Igual, te cuidas. Chao. Muchas gracias y gracias a todos también. Andrea Stroh, primer oficial de 747, dentro de poquito, la primera de 747 de Costa Rica. Y el inicio de tantas mujeres que van a venir atrás de ella, de Costa Rica, para ser esta hermosa mujer con nosotros en el día de hoy. La semana que viene, otra invitada, ¿ok? No se lo pierdan. Chao, muchas gracias. Chao, Andrea, Dios te bendiga. Igual, saludos a todos. Chao, igual. Bye.